Encabeza esta entrega gratuita de libros 25 para el 25 a jóvenes de 15 a 30 años, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. Asimismo, damos la bienvenida a los asistentes en este evento, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Queridos jóvenes, querida presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, querido Paco Ignacio Taibo, querida Claudia Curiel, nos da gusto acompañar esta iniciativa 25 para el 25, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Fondo de Cultura Económica de nuestro compañero Paco Ignacio Taibo II. Y digo que es una hermosa iniciativa porque es emocionante ver a tantos jóvenes interesados por la lectura, por los libros. Y son libros que ya lo van a describir, pero son de una colección hermosa también, de 27 obras de autoras y autores latinoamericanos que fueron seleccionados para la juventud de nuestra América, como la llamó José Martí, el continente de las venas abiertas, de las gestas compartidas y del destino común. 25 para el 25 demuestra que la literatura es un viaje que cruza siglos, que cruza fronteras. Decía Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro. Y las letras en manos de nuestros jóvenes son una herramienta de construcción de paz y una llave que abre mundos y que también hace preguntas. Esta iniciativa democratiza la lectura, rompe los muros invisibles de la desigualdad y garantiza el acceso cada vez más universal a la cultura. La literatura es una forma de resistencia frente a la injusticia. La literatura es una revuelta frente a las insuficiencias de la vida, una conjura silenciosa contra la barbarie. Y leer nos enseña que el mundo está mal hecho y que es posible, imprescindible y urgente imaginar y construir utopías, soñar realidades diferentes y futuros distintos. Y lo digo porque la Brigada para Leer en Libertad hace algún tiempo empezó a transformar la vida en este país. Así que este evento es un homenaje a la Brigada para Leer en Libertad
que logró, que conquistó otro mundo posible en el país. Así que nos gusta mucho el día de hoy. Esta gran iniciativa nos ayuda a que la juventud siga siendo transformadora, irreverente y que cambie mundos. Yo agradezco mucho nuevamente a la presidenta, le reconozco esta iniciativa maravillosa y a nuestro querido Paco Ignacio Taibo II. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la lectura! ¡Que viva la transformación del mundo a partir de la lectura consciente! Gracias. Hace uso de la palabra el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. Cuando leemos, soñamos. Cuando leemos, abrimos puertas que no son accesibles normalmente, que están lejos de nosotros. Cuando leemos, somos otros. Y cuando leemos en latinoamericano, somos mucho más que ciudadanos de un país. Somos ciudadanos de un continente unido por años y años de lucha desde las heroicas jornadas de la independencia. Leer permite que los jóvenes confronten los caminos más fáciles de la diversión y tengan otras opciones. Y fundamental, leer libros que se regalan. El número de 2,5 millones en todo el continente rompe la barrera del dinero. Que no se puede decir que un joven en la selva amazónica peruana no pudo leer por un problema de dinero. Que no se pueda decir que un estudiante en la Ciudad de México no pudo leer el libro que quería leer por un problema económico. La colección se fraguó desde hace 2,5 años y fue complicadísima. Conversaciones con gobiernos, ministros de cultura, venían unas elecciones, cambiaba el gobierno, había que volver a empezar, se cerraba una puerta. Las relaciones internacionales en América Latina no son fáciles, hay conflictos fuertes con varios países. Nos pasó en Argentina, donde después de haber concertado con el secretario de Cultura de Argentina, toda la operación cambian electoralmente y se va para abajo. Y afortunadamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires dice, no, espera, nosotros somos Argentina también. Y se recupera la posibilidad de repartir libros en Argentina. Y lo logramos en Venezuela, donde los problemas para tener los libros eran la muerte, porque tenían imprenta pero no tenían papel. Entonces tuvimos que imprimirlos en otros lugares. O la voluntad de Petro en Colombia, que dijo, no, la imprenta nacional. Y se imprimieron libros en este momento en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú y en México. Una colección extraña, porque se llama 25 para 25 y son 27 libros, porque al final encontramos que no íbamos a tirar 2 que nos había costado un enorme esfuerzo conseguir que los herederos aportaran. Tenemos que agradecerlo a este pacto múltiple internacional, en que incluye 3 editoriales, una venezolana, una argentina y otra guatemalteca, que presionaron, y mucho tenemos que agradecer a los herederos, a las hijas, los hijos, las viudas de escritores que pusieron la mano y dijeron, no, mi padre hubiera pagado él por estar en esta colección, dijeron los hijos de Roque Dalton. Y no importa, vemos qué libro. Y hablamos con Sergio Ramírez y dice, a ver, te tengo que dar un libro que no esté comercialmente bloqueado. Y encontramos uno. Y recuperamos los escritos para un inédito de poesía de Zurita, que dijo, yo escribo el libro, el chileno. Y recuperamos la maravillosa antología de Alay de Fopa, asesinada por la dictadura en Guatemala, que vivió tantos años en México, con un prólogo de Elena Poniatowska, y todo parecía dificilísimo, pero al mismo tiempo muy fácil. En estos momentos hay actos de distribución de libros en paralelo a en la ciudad de La Plata,
en la provincia de Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Lima, donde no pudimos concertar nada con las autoridades, pero dijimos, pero ¿quién lo va a impedir? En la librería del Fondo de Cultura de Lima se están distribuyendo libros gratuitos. Y se están distribuyendo en Caracas, donde esperábamos que se hiciera en momentos durísimos como esos que está viviendo Venezuela, y acabamos de descubrir por las primeras fotos que llegaron que el presidente venezolano rompió el protocolo y se fue a repartir libros en un acto que estaba programado para que lo hiciera el ministro de Cultura. Agradecemos enormemente la intervención del presidente Arévalo en Guatemala, muy importante, porque abrió una puerta en unas relaciones fraternas que no acababan de consolidarse. El libro mueve información, el libro mueve debate, el libro mata telarañas, el libro propone, el libro cautiva, el libro provoca. Y si dentro de un año vemos en un parque en Bogotá a un adolescente leyendo uno de nuestros libros, ya ganamos. Y si de repente en la transpeninsular de Baja California, en las comunidades de trabajadores migrantes, ves a un adolescente leyendo nuestros libros, ya ganaron. Porque además lo que pretendemos es que los libros lleguen a todos, se lean, circulen, se presten, vayan de mano en mano. Me preguntarán estas primeras filas en este acto, ¿por qué hay algunos rostros no juveniles, no infantiles? Pues responde una pregunta obvia. ¿Cómo creen que se crearon las 24,000 salas y clubes de lectura de este país? ¿Se crearon? Sí, a ustedes. Se crearon cuando en Oaxaca hace 6 años dijimos, ¿qué quieres? Quiero una maestra jubilada y de izquierda. Y ya que la tengas, ¿qué haces? Creo clubes de cultura y de lectura en todos lados. Y llegaron 500 maestras jubiladas de izquierda. No se extrañen que aquí hay rostros que manejan salas de cultura de jóvenes y que nos parecen, benditos sean ellas. Sin esto no hubiéramos creado el enorme aparato. Algunas noticias esas salas de lectura y esos clubes de lectura son, y no puedo dejar de decir que aquí están la Infantería de Marina, donde hay clubes de lectura y donde tienen grandes bibliotecas en sus barcos, los compañeros bomberos, que tienen una de las mejores redes de bibliotecas en sus centros de trabajo, y así podía seguir horas. Y siempre me dirán, dejaste de mencionar a este y al otro, pero bueno, es una de mis tradiciones, olvidarme de cosas y hablar de las que no debo. Una más. Es un momento de tensión latinoamericana, y México y estos países que asociaron el proyecto responden regalando libros. Y frente a esta es la República de Juárez, esta es la República de Bolívar, y si me apuro un poco, esta es la República del Che. Y nuestra presidenta, que preside esta república, a la que cada día quiero más cada vez que lo oigo resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos, en un país que, por cierto, según datos de ayer, es el país que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas. A ese país le estamos respondiendo en toda América Latina regalando libros. Gracias, presidenta. Vaya mi cariño en particular por haber relanzado esta iniciativa y haber conseguido los financiamientos y abrir la puerta y los contactos. Y hoy es de ustedes. Una última información muy breve. Va a haber libros para todos los que están aquí. Pero van a haber libros para todos los que no están aquí. Entonces, en las primeras filas, los clubes, las salas de lectura, los grupos organizados van a recibir sus primeros paquetes. Las bibliotecas, que hacen un trabajo excepcional. En la segunda fila va a haber 2 ejemplares para cada uno de los que tengan silla, y los que están en los márgenes va a haber ejemplares para todos ellos también. Dennos unos minutos después de que culmine este acto para que todos se puedan hoy llevar, los que están en el Zócalo, libros a su casa. ¡Viva la República de los Lectores! ¡Viva la República Latinoamericana de los Lectores!
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Me da gusto estar con ustedes. Saludo con mucho cariño y gusto a Clara Brugada, nuestra gran jefa de gobierno de la Ciudad de México. Saludo a mi tocaya Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, y por supuesto a Paco Taibo II, el gran Paco. Muchas gracias, Paco, por seguir al frente del Fondo de Cultura Económica y por este gran esfuerzo que es 25 para el 25, 25 libros gratuitos en muchos países de América Latina, en un esfuerzo extraordinario de muchas horas, mucho tiempo para poder construir este momento en este lugar maravilloso que es el Zócalo de la Ciudad de México. Cuando nos reunimos para planear este evento, me dijeron, nos vamos a ver el 17 de diciembre. Y recordé una fecha hace 39 años, ya hace un tiempo. Fue la primera vez que hablé en público en un mitin. Era yo estudiante de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos reunimos con los estudiantes en la explanada de Ciudad Universitaria, porque fue una época en que había un rector y un gobierno que buscaban elevar las cuotas de colegiatura y de inscripción a la UNAM. Con diversos estudiantes, miles, constituimos una organización que venía de un representante por cada escuela, por cada facultad, en honor al movimiento estudiantil de 1968. Llena la explanada de Ciudad Universitaria, me eligieron en el CEU, así se llamaba, Consejo Estudiantil Universitario, para dirigir unas palabras. Hace 39 años, nunca imaginé que 39 años después íbamos a estar regalando libros a las y los jóvenes de México y de América Latina. En un esfuerzo extraordinario de transformación de la vida pública. Este acto, este momento, esta decisión de regalar libros, millones de libros, tiene que ver con el momento que ha pasado por meses, años, historias que nos han llevado a la transformación de nuestro país. Yo traía un texto que no voy a leer porque ya está lloviendo. En donde hacía 3 reflexiones que les platico. La primera, ¿qué significa leer un libro frente a la inmediatez de las redes sociales? ¿Qué cambia en la conciencia de las personas en el momento en el que uno está disfrutando, imaginando, haciendo conciencia, construyendo individuos y construyendo sociedad, en el momento en el que uno lee un libro? Sea un ensayo, sea una novela, o sea un poema, o un libro de historia. La construcción en la conciencia y en la reflexión colectiva que da un libro no lo puede dar nunca la red social. Así que, jóvenes mexicanos, sigamos leyendo.
construyéndonos como personas y como sociedad. Lo segundo, el esfuerzo extraordinario que ha hecho Paco, que ha hecho Paloma, que ha hecho la Brigada para Leer en Libertad, para seguir diciendo hay que leer y hay que entregar libros a bajo costo y seguir construyendo conciencias en todo nuestro enorme país y hoy en Latinoamérica para hacer de la lectura un acto de transformación. Y lo tercero, que es hermoso, es regalar los libros. Nunca nos hubiéramos imaginado hace 39 años, cuando luchábamos por el derecho a la educación, que íbamos a estar aquí defendiendo el derecho de las y los jóvenes a construir siempre un país mejor, a seguir transformando México y a seguir haciendo esto, que es un acto de reflexión colectiva y de transformación, la gran revolución de las conciencias que vive México en este momento histórico. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva siempre la lectura! ¡Que vivan las y los jóvenes! ¡Que vivan las y los estudiantes! ¡Que viva este grandioso Zócalo! ¡Y que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Compañeros, vamos a proceder a la distribución. En toda la primera zona, que pasen los paquetes hacia el interior, y en toda la parte de atrás, que se pongan en cada silla 2 libros. Y vamos a empezar a distribuir a la gente que está en los márgenes para que nadie se vaya sin un solo libro.